Hoy, en noches aterradoras, nos adentramos en el oscuro y misterioso Panteón de Belén, en Guadalajara, México, donde las calles adoquinadas cuentan historias de siglos pasados, un lugar que pocos se atreven a visitar al caer la noche, el Panteón de Belén. Este cementerio, con tumbas antiguas y criptas envueltas en hiedra, guarda en sus entrañas no solo los cuerpos de los muertos, sino también secretos oscuros y almas atormentadas que jamás encontraron descanso. Entre sus lápidas quebradas y mausoleos en ruinas, las leyendas de lo paranormal se han tejido con el paso del tiempo, convirtiéndolo en un sitio tan temido como venerado. Exploraremos tres de las leyendas más escalofriantes de este lugar, donde la realidad y el mito se entrelazan. Historias de un niño cuya muerte trajo consigo una eterna búsqueda de luz, de un vampiro que, tras ser condenado a una prisión subterránea, aún acecha entre las sombras, y de una mujer de negro, cuyo dolor la ha condenado a vagar por la eternidad, buscando un amor que jamás volverá. Primera historia: el niño Nachito. Era una tarde gris en la ciudad de Guadalajara cuando Ignacio Nachito Torres Altamirano, un niño de tan solo 6 años, fue enterrado en el Panteón de Belén. Su madre, con el rostro devastado por la pena, colocaba una pequeña lámpara junto a su tumba, tal como lo hacía en su habitación cada noche. Pero ahora, en lugar de proteger a su hijo de la oscuridad, lo dejaba solo, bajo tierra, sepultado en la misma penumbra que tanto le aterrorizaba en vida. Nachito había sido un niño peculiar. Aunque era dulce y juguetón durante el día, cuando la noche caía, su comportamiento cambiaba drásticamente. Un miedo inexplicable lo consumía, un pánico irracional que ningún médico, sacerdote o consejero podía aliviar. No era el típico temor infantil a los monstruos bajo la cama o a las sombras en las esquinas de la habitación. No, el miedo de Nachito era más profundo, más visceral. La simple idea de quedarse a oscuras lo paralizaba, como si en la penumbra pudiera ver cosas que los demás no podían, como si supiera que algo le aguardaba allí, acechante. Cada noche, su madre encendía varias lámparas alrededor de su cama, asegurándose de que ninguna sombra lo tocara mientras dormía. Pero aquella noche fatídica, una tormenta terrible azotó la ciudad. El viento rugía como una bestia furiosa y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos amenazantes. Fue en ese preciso momento cuando ocurrió lo peor. Un apagón sumió la casa en una oscuridad total y los gritos de Nachito resonaron por todo el hogar. Cuando sus padres llegaron corriendo a su habitación, lo encontraron rígido, sin vida. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror indescriptible. Nunca entenderían qué fue lo que vio en esos últimos momentos. Algunos dijeron que el miedo lo había matado, otros que algo de las sombras lo había reclamado. Tras su entierro, comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada mañana, las personas que visitaban el panteón notaban algo peculiar en su tumba. El ataúd de Nachito estaba fuera de su tumba y las lámparas que sus padres dejaban encendidas siempre estaban fuera de lugar, como si alguien o algo las hubiera movido durante la noche. No tardaron en correr rumores entre los vigilantes del cementerio. Decían que en las noches más oscuras se escuchaba el eco de unas pequeñas pisadas sobre la tierra húmeda, como si un niño estuviera caminando descalzo sobre el frío suelo del panteón. El vigilante, don Ernesto, un hombre ya mayor y curtido por los años, se negó a creer en tales habladurías, hasta que él mismo lo experimentó. Una noche, mientras hacía su ronda,
vio una pequeña figura moviéndose entre las tumbas. Al principio pensó que era un niño perdido, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció en el aire, dejando tras de sí un escalofrío tan intenso que sintió como si la muerte misma hubiera rozado su piel. Los visitantes del cementerio comenzaron a llevar velas y lámparas a la tumba de Nachito, creyendo que su espíritu aún temía la oscuridad y que, si no le proporcionaban luz, él mismo la buscaría de manera más inquietante. A partir de entonces, la tumba de Nachito siempre estuvo iluminada. Pero las historias no terminaron ahí. Algunos afirmaban que, a medianoche, si uno miraba fijamente a la distancia, podía ver una figura pequeña, sentada en su propia tumba, rodeada de luces, esperando eternamente por una calma que nunca llegaba. A veces, aquellos que se acercaban demasiado a su lápida aseguraban haber sentido una pequeña mano helada que rozaba la suya, como si Nachito estuviera intentando aferrarse a ellos, rogando que no lo dejaran solo en la oscuridad. Pero lo más perturbador es que varios testigos afirmaron escuchar su débil susurro entre las lápidas: ¿me enciendes una luz? Segunda historia: el vampiro de Guadalajara. Guadalajara, en el siglo XIX, vivía tiempos turbulentos, pero nada preparó a sus habitantes para el horror que estaba por desatarse. Durante varias semanas se encontraron cadáveres en las calles, cuerpos desangrados con 2 marcas distintivas en el cuello, como si una bestia hubiera succionado la vida misma de sus víctimas. Las muertes, extrañas y aterradoras, no seguían ningún patrón lógico, lo que llenaba de terror a la ciudad. Al principio, las autoridades trataron de culpar a animales salvajes, pero los cuerpos no presentaban otras heridas, solo las 2 perforaciones en el cuello, siempre en el mismo lugar, como si una criatura sedienta de sangre estuviera al acecho. Entonces comenzaron los rumores. Algunos decían haber visto una figura alta y delgada rondando las calles a altas horas de la noche, siempre envuelta en una capa negra como una sombra entre las sombras. Otros afirmaban haber visto a un hombre de tez pálida que se desvanecía en el aire cuando intentaban acercarse a él. Pero no fue hasta que alguien lo señaló directamente que la histeria se desató. Se trataba de un extranjero, un hombre que se había mudado a Guadalajara pocos meses antes. Nadie sabía mucho sobre él, solo que era de origen europeo, alto, con ojos penetrantes y una piel tan pálida como la de los cadáveres que encontraban por la mañana. Una noche, la gente de la ciudad decidió que ya había sido suficiente. Se armó una turba con antorchas y palos y marcharon hacia la casa del hombre. Lo sacaron a rastras y lo llevaron al Panteón de Belén. Allí lo arrojaron a una tumba cavada apresuradamente y antes de sellarla, clavaron una estaca de acero directamente en su corazón, convencidos de que aquello era lo único que podía detener al vampiro que había estado aterrorizando a la ciudad. Pero incluso mientras lo enterraban, algunos dijeron haber escuchado una risa baja y burlona emanando del pozo, una risa que helaba la sangre. Los primeros días tras el entierro fueron tranquilos. Parecía que el mal había sido contenido, pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Las tumbas cercanas al lugar donde habían sepultado al supuesto vampiro empezaron a agrietarse, como si algo estuviera empujando desde abajo. Los árboles alrededor de su tumba se marchitaban inexplicablemente, sus hojas caían negras y muertas al suelo. Y lo más inquietante, se escuchaban golpes provenientes de la tierra, golpes suaves al principio, pero que con el tiempo se volvieron cada vez más intensos, como si alguien intentara salir.
El vigilante nocturno, aterrorizado por lo que ocurría, se negó a acercarse a esa parte del cementerio, pero no todos los que visitaban el Panteón de Belén estaban tan prevenidos. Unos jóvenes, que querían probar su valentía, decidieron desenterrar la tumba del vampiro. Llevaban herramientas y linternas, seguros de que solo encontrarían un cuerpo viejo y seco. Pero cuando la pala de uno de ellos golpeó el ataúd, algo extraño sucedió. El aire a su alrededor se enfrió al instante, como si todo el calor del mundo hubiera sido absorbido. Una niebla densa y oscura comenzó a surgir de la grieta en el suelo, y los muchachos, presa del pánico, huyeron dejando todo atrás. Desde ese día, la niebla se convirtió en una aparición común en el cementerio, envolviendo la tumba del vampiro durante las noches de luna llena. Aquellos que se atrevían a mirar fijamente entre la neblina aseguraban haber visto una figura alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Algunos aseguraban que lo habían visto caminar entre las lápidas, su capa ondeando a su paso, y que una extraña fuerza atraía a quienes se encontraban cerca, como si sus cuerpos y almas fueran llamados hacia él. Los pocos valientes que se atrevieron a regresar de esas experiencias describieron una presencia tan abrumadora que, aunque no vieron su rostro claramente, sintieron que la muerte estaba acechándolos, alargando su sombra sobre ellos. Con el paso del tiempo, los tapatíos comenzaron a contar que el vampiro ya no solo se movía en el cementerio, sino que también regresaba a las calles de Guadalajara en noches especialmente oscuras. Se decía que buscaba nuevas víctimas, esperando saciar su sed para poder recuperar su fuerza completamente. Se hablaba de niños desaparecidos, de mujeres que, al amanecer, eran encontradas pálidas y sin vida, con las mismas marcas en el cuello que aquellas víctimas de años atrás. Los sacerdotes de la ciudad intentaron bendecir su tumba, exorcizarla, pero cada intento fallaba. Nadie podía explicar cómo una fuerza tan maligna podía permanecer tan activa incluso después de haber sido neutralizada. Algunos decían que la estaca que le clavaron no fue lo suficientemente profunda y que el vampiro aún tenía poder suficiente para liberarse cuando las estrellas se alinearan o cuando la luna se tiñera de rojo. Una noche, un grupo de cazadores de lo paranormal decidió adentrarse en el cementerio para poner fin al terror de una vez por todas. Iban armados con cruces, agua bendita y estacas de madera. Se acercaron a la tumba del vampiro, ignorando los latidos de su propio corazón acelerado, convencidos de que con la fe de su lado podrían enfrentarse a cualquier criatura del más allá. Sin embargo, cuando comenzaron a cavar, el aire se volvió tan denso que sintieron que les faltaba el aliento. Una de las linternas se apagó de repente, y en el momento en que se abrió el ataúd, una ráfaga de viento tan fría como el hielo los envolvió. Del interior del ataúd emergió una neblina oscura que parecía viva, ondulando como si fuera un ser con voluntad propia. Los cazadores gritaron al sentir cómo la oscuridad parecía succionarlos, apretando sus gargantas, mientras la risa baja y burlona del vampiro resonaba en la distancia. Nadie volvió a ver a esos cazadores. Al día siguiente, solo encontraron sus herramientas abandonadas junto a la tumba, y desde entonces nadie más ha tenido el valor de intentar desenterrar al vampiro. Su tumba sigue allí, en el Panteón de Belén, pero la gente evita acercarse. Las pocas personas que pasan cerca aseguran que, si escuchas con atención, aún puedes oír esos golpes apagados, como si el vampiro siguiera golpeando desde el interior de su ataúd, esperando el momento adecuado para volver a la vida, sediento.
Tercera historia, la mujer de negro. Hace más de 100 años el Panteón de Belén fue testigo de una tragedia amorosa que dejó una cicatriz imborrable en el cementerio. Era un día de primavera cuando todo estaba listo para una boda fastuosa. Las flores adornaban las calles, la iglesia estaba repleta, y la novia, una joven llamada Margarita, esperaba con el corazón lleno de ilusión el momento en que su amado la tomara de la mano y prometiera estar con ella para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Horas antes de la ceremonia, llegó una carta al altar. El prometido de Margarita había huido, dejándola sola y avergonzada frente a todos los invitados. La noticia corrió como un incendio por toda la ciudad, y lo que debía ser el día más feliz de su vida, se convirtió en un espectáculo de humillación pública. Margarita, vestida con su deslumbrante vestido de novia, no dijo una sola palabra. Con el rostro pálido y sin derramar ni una lágrima, caminó lentamente desde la iglesia hasta el Panteón de Belén, mientras las personas la miraban con una mezcla de lástima y horror. Nadie se atrevió a detenerla. Algunos dijeron que parecía una figura fantasmal, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo en el momento en que recibió la traición de su amado. Llegó al cementerio y se detuvo frente a una tumba vacía. Allí se arrodilló y comenzó a susurrar el nombre de su prometido, una y otra vez, como si su voz pudiera invocarlo desde algún lugar oscuro y lejano. Esa misma noche, su cuerpo fue encontrado inmóvil sobre la tumba, su vestido de novia manchado de tierra y lágrimas. Los médicos dijeron que había muerto de un corazón roto, pero algunos aseguraban que su espíritu ya había abandonado el mundo mucho antes de que su corazón dejara de latir. Desde entonces, la figura de una mujer vestida de negro comenzó a aparecer en el Panteón de Belén. La describen como una sombra elegante, siempre de pie frente a la misma tumba donde fue encontrada Margarita. Su rostro permanece cubierto por un velo, pero lo que se puede ver de su piel es tan pálido como la luna llena. Su presencia trae consigo una sensación de tristeza abrumadora, una melancolía tan intensa que aquellos que la ven aseguran sentir un frío profundo en el corazón. Los visitantes que han tenido el infortunio de cruzarse con ella describen una escena perturbadora. A menudo la encuentran parada, inmóvil, observando el suelo o una lápida, con los hombros caídos, como si estuviera sumida en un dolor eterno. Pero si alguien se atreve a acercarse demasiado, la mujer de negro levanta lentamente su rostro cubierto, y quienes han visto lo que hay bajo ese velo dicen que su rostro es un cráneo hueco, sin ojos, solo oscuridad absoluta. Una joven que visitó el cementerio por curiosidad afirmó que, al acercarse a la figura de la mujer de negro, sintió una mano helada sobre su hombro. Al voltear, la mujer estaba a su lado, mirándola con ojos vacíos. La joven, aterrorizada, huyó, pero desde aquel día su vida se desmoronó. Primero perdió su trabajo, luego su familia la abandonó y finalmente enfermó gravemente, falleciendo unos meses después. Los lugareños creen que Margarita, la mujer de negro, maldice a cualquiera que se atreva a perturbar su soledad. La leyenda de la mujer de negro continúa viva hasta hoy. Muchos aseguran que, si te detienes en el Panteón de Belén durante la madrugada, en las horas más silenciosas, puedes escuchar su llanto, un lamento tan doloroso que es capaz de hacer que el aire mismo se congele. Sus pasos, resonando en las piedras del cementerio, son un recordatorio de que el dolor, incluso en la muerte, puede ser eterno.
Y así concluye otro capítulo de Noches Aterradoras. El Panteón de Belén es solo uno de los muchos lugares donde lo sobrenatural parece entrelazarse con nuestra realidad. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que te pondrán los pelos de punta. Recuerda que también puedes compartirnos tus experiencias paranormales en los comentarios. Nos encanta leerlas y quién sabe, tal vez la próxima leyenda sea la tuya. Hasta la próxima noche. Y recuerda, no importa dónde estés, el miedo siempre puede encontrarte.